Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema, yo diría, fundamental. La sucesión testamentaria en Colombia. ¿Qué pasa con nuestros bienes cuando ya no estamos aquí? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra voluntad, la última, se cumpla? Tenemos extractos de un documento que analiza esto en detalle. Y bueno, vamos a intentar desgranarlo juntos. La misión de hoy, si te parece, entender bien qué es un testamento para la ley colombiana, quién puede hacerlo, claro, qué formalidades son clave, cruciales diría yo, y qué podría, invalidarlo. Y empezamos por el principio, ¿no? La palabra testamento viene del latín testamentum, que significa testimonio de la voluntad. Curioso, ¿eh? O sea, todo gira en torno a lo que uno quiere. Exactamente. Esa voluntad es el núcleo de todo este acto jurídico. El Código Civil colombiano, de hecho, lo define. Lo define como un acto, que puede ser más o menos solemne, ojo, por el cual una persona dispone, ya sea de todo o de una parte de sus bienes, para que esa disposición tenga plenos efectos después de su fallecimiento. Y un punto clave que menciona el documento y es fundamental: el testador siempre conserva la facultad de revocarlo mientras viva. Siempre. O sea que es una decisión súper personal, intransferible y que solo se activa, por así decirlo, cuando la persona ya no está. Vale. Más allá de la definición, ¿qué características tiene este acto? Para entenderlo mejor, su naturaleza. Pues mira, hay varias características que son esenciales, que lo definen muy bien. Primero, es unilateral. Unilateral. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que solo requiere la voluntad de la persona que testa. Nadie más tiene que estar de acuerdo en ese momento, digamos. Vale. Luego, es personalísimo. Esto es importante. No puedes decirle a tu abogado o a un amigo, oye, hazme el testamento. No, tienes que hacerlo tú mismo. Entendido. No se puede delegar. Eso es. También es solemne. Y esto es clave de verdad. Significa que la ley exige cumplir unos pasos, unas formalidades muy concretas para que sea válido. La Corte Suprema, de hecho, insiste muchísimo en esto. Si no se cumplen las formas, aunque la intención estuviera clarísima, el testamento podría no valer nada. La forma protege el fondo en este caso. Qué interesante. O sea, la burocracia aquí tiene un sentido protector. Exacto. Además, es un acto libre y revocable. Nadie te puede obligar a poner una cosa u otra, y puedes cambiarlo cuantas veces quieras mientras vivas. El último que hagas válido, ese es el que cuenta. Vale. Por naturaleza, es un acto de disposición post-mortem, claro. Sus efectos jurídicos se activan después de la muerte. Y, bueno, técnicamente se considera un negocio jurídico voluntario. Ah, y un último punto. Se relaciona con el derecho a la propiedad privada que protege la Constitución. Pero, como recuerda la fuente, este derecho no es absoluto. El interés social podría prevalecer si hay conflicto. Entendido. Un acto con muchas capas y protecciones legales. ¿Y quiénes son los actores principales aquí? Las figuras clave. Pues fundamentalmente son dos. Por un lado, el testador, que es la persona, claro, que otorga el testamento, la que expresa su voluntad. Ajá. Y por otro lado, el heredero o el legatario. Diferencia entre heredero y legatario, brevemente. Sí, el heredero recibe, digamos, todo el patrimonio o una parte, una cuota general, mientras que el legatario recibe un bien específico, concreto: una casa, un coche, una obra de arte. Clarísimo. ¿Y son todos los testamentos iguales o hay distintos tipos? No, no son iguales. El Código Civil los clasifica principalmente en solemnes y menos solemnes o privilegiados. Privilegiados, para situaciones especiales. Exacto, como un peligro de muerte inminente, cosas así. Pero hoy nos vamos a centrar en los solemnes, que son los más comunes y los que exigen, pues eso, cumplir a rajatabla todas las formalidades legales. Una regla de oro para los solemnes, que nos dice la fuente, es que siempre, siempre deben ser escritos. Siempre por escrito. Vale. Y otro detalle importante, se rigen por la ley que estaba vigente cuando se hizo el testamento. No la ley de cuando la persona fallece, sino la del momento de otorgarlo. Y bueno, aunque existe la figura del testamento hológrafo, que es el escrito entero de puño y letra por el testador, el más habitual dentro de los solemnes es el testamento abierto. Has insistido varias veces en lo crucial de los requisitos, las formalidades. Parece que ahí está el quid de la cuestión, para que sea válido, ¿no? Vamos a meternos ahí. ¿Qué pide la ley exactamente?
Pues sí, ahí está gran parte de la validez. Se dividen, digamos, en dos grandes bloques que ayudan a entenderlos. Requisitos internos, que tienen que ver con la persona que testa. Con el testador, sí. Exacto. Y los requisitos externos, que se refieren más a la forma, al procedimiento del acto en sí. Vale, empecemos por los internos, por la persona. Pero es la capacidad para testar. Es decir, ¿quién puede legalmente hacer un testamento válido? La regla general es que casi todo el mundo puede, salvo las excepciones que marca la ley. Un dato curioso que aporta a la fuente. Un hijo, aunque esté bajo patria potestad, no necesita permiso de los padres para hacer testamento. Ah, mira, curioso. ¿Sí? Ahora, lo importante, ¿quiénes no pueden testar? Aquí la ley es bastante clara. No pueden los impúberes, o sea, los menores que no han alcanzado la pubertad legal. Vale, niños muy pequeños, entiendo. Eso es. Tampoco puede una persona que haya sido declarada interdicta por demencia mediante una sentencia judicial. De acuerdo. Ni tampoco quien, justo en el momento de hacer el testamento, no esté en su sano juicio por una causa pasajera. El ejemplo típico es una embriaguez muy severa. Ajá, una incapacidad temporal, digamos. Exacto. Y finalmente, tampoco puede quien no sea capaz de expresar su voluntad de forma clara, ya sea de palabra o por escrito. Ah, y hay un matiz interesante sobre la demencia declarada. La ley abre una puerta. Una persona declarada demente podría, teóricamente, testar si lo hace en un intervalo lúcido. Un intervalo lúcido. ¿Y eso cómo se demuestra? Suena complicado. Complicadísimo. Habría que probar, de forma muy sólida, que justo en ese instante en que firmó, la persona estaba perfectamente consciente, entendía lo que hacía. Es una prueba difícil. Todo esto conecta con la idea general del derecho civil. Para obligarte válidamente, necesitas ser capaz, consentir libremente y que el acto tenga un objeto y una causa lícitos. La capacidad es el primer filtro, está claro. Pero también has mencionado que la voluntad debe estar libre de vicios. Eso suena a que no vale cualquier voluntad, ¿no? ¿Qué puede anularla? Efectivamente, no basta con ser capaz. La voluntad tiene que ser auténtica, genuina, sin presiones, sin engaños. Los vicios que pueden tumbar un testamento son principalmente tres. A ver. Primero, la fuerza. Aquí la ley es tajante. Cualquier tipo de coacción, ya sea física, como amenazas directas, o moral, como una presión psicológica muy fuerte, que obligue a alguien a testar o a incluir algo que no quiere, invalida el testamento entero. Entero, no solo la parte forzada. No, en su totalidad. Es muy grave. Segundo, el dolo. Esto es, básicamente, el engaño con mala intención. La fuente menciona dos formas típicas. La sugestión, que es manipular al testador para que odie o desconfíe de alguien a quien quería beneficiar. Malmeter, vamos. Exacto. Y la captación, que es cuando alguien finge cariño, cuidados, para ganarse la voluntad del testador y que le deje bienes. Si se prueba el dolo, el testamento es nulo. Vale. Fuerza y engaño. ¿Y el tercero? El tercero es el error. Este puede ser de dos tipos. El error de hecho es cuando el testador se equivoca. Se equivoca sobre quién es la persona a la que quiere dejar algo, o sobre qué bien le está dejando, o incluso sobre los motivos que le llevan a hacerlo. Este tipo de error, si se demuestra, podría anular solo esa parte, esa disposición concreta, si el resto del testamento se puede mantener. Ajá, una nulidad parcial quizá. Podría ser. Y luego está el error de derecho, que es básicamente ignorar la ley o entender la aval. Normalmente, este error no anula todo el testamento, si se puede aplicar la ley correctamente, aunque la cláusula específica basada en ese error sí podría ser inválida. Y ya para cerrar los requisitos internos, están el objeto lícito y la causa lícita. Suena técnico, pero es sencillo. A ver. El objeto es lo que dejas. Los bienes tienen que ser legales, existir o que se espere que existan y poderse transferir. No puedes legar la luna, por ejemplo. Claro. Y la causa es el motivo real por el que haces el testamento. Ese motivo también debe ser lícito, legal y moralmente aceptable. Si la razón de fondo es ilícita o se basa en algo falso, esa disposición puede ser inválida. Bien. Creo que la parte interna, la de la persona, la capacidad y la voluntad, queda más o menos clara. Ahora, los requisitos externos. Imagino que esto ya es el papeleo, el procedimiento en sí, ¿no? Exactamente. Los requisitos externos o de forma son las reglas sobre cómo hay que hacer el acto de testar,
Las formalidades varían según el tipo de testamento, pero ojo, su incumplimiento es igual de grave que la falta de un requisito interno. También puede anularlo todo. Vale, testamento abierto solemne. ¿Por qué abierto? Pues porque el testador comunica, hace conocedoras de sus decisiones a las personas que están presentes en el acto, los testigos y el notario, si interviene. No es un documento que se guarda en secreto en el momento de hacerlo. Ah, vale. Se sabe lo que pone en ese momento. Eso es. Y recordemos, siempre por escrito. Siempre escrito. Ajá. Este testamento abierto tiene, digamos, dos modalidades principales. La ordinaria, que es ante un notario y 3 testigos, Notario y 3 testigos. y la extraordinaria, que es para casos donde no hay notario en el lugar. Entonces se necesitan 5 testigos. 5 testigos si no hay notario. Vale. Lo esencial, el acto clave aquí, es que el testador haga saber sus disposiciones, que las comunique. Y todo el proceso, desde que empieza hasta que acaba, tiene que ser un acto continuo, sin interrupciones largas y presenciado por el testador y exactamente las mismas personas todo el rato. Continuidad y unidad de acto, que se llama a veces, ¿no? Justo. Y la ley es súper detallista con lo que tiene que poner en el documento. El artículo 1073, menciona la fuente, exige un montón de datos. Por ejemplo. Pues nombre completo del testador, lugar de nacimiento, nacionalidad, domicilio, edad, una declaración expresa de que está en su sano juicio. Ah, hay que decirlo explícitamente. Sí, sí. También nombres de cónyuges que haya tenido, nombres de todos los hijos, indicando si son matrimoniales, extramatrimoniales, adoptivos, vivos, muertos, y los datos completos de cada testigo. Nombre, apellido y domicilio. Vaya lista. Parece que no te puedes olvidar de nada. Y si falta algo de eso, un pequeño detalle, se anula todo. A ver, aquí hay matices importantes. La jurisprudencia, según nos dice la fuente, ha interpretado esto. Si faltan datos personales del testador, como su segundo apellido o la profesión exacta, pero no hay ninguna duda sobre quién es la persona y esa omisión no afecta para nada a cómo se reparten los bienes, el testamento podría salvarse. Uf, menos mal. Pero mucho cuidado con la fecha. Si falta la fecha de cuándo se hizo el testamento, eso sí es un problema muy serio, porque impide saber si es el último o si se hizo antes o después de otro testamento o de un evento relevante. La fecha es crucial. Entendido. Fecha sí o sí. Hay un paso que mencionaste antes y que recalcaste como muy importante en el testamento abierto. La lectura. ¿Por qué es tan fundamental leerlo en voz alta? Es que es absolutamente crucial, sí. La ley lo exige de forma expresa. El testamento tiene que ser leído en voz alta. ¿Quién lo lee? Pues el notario, o si no hay notario, uno de los testigos que elija el propio testador. Vale. Y lo más importante, tiene que hacerse durante el acto, no antes ni después. Y con el testador y todos los testigos presentes y escuchando atentamente. ¿Y la razón de tanta insistencia? Pues para asegurarse de 2 cosas fundamentales. Primero, que lo que está escrito en el papel es realmente lo que el testador quería decir, que no hay errores o cambios. Y segundo, que el testador lo oye, lo entiende y lo confirma en ese mismo instante, delante de todos los presentes. ¿Una doble verificación, digamos? Exacto. Si se omite este paso, la lectura completa y en esas condiciones, el testamento es nulo. No vale con que se supone que lo sabía, hay que leerlo. Una garantía muy potente, la verdad. Y una vez leído y confirmado que está todo bien, ¿cómo termina el acto? Supongo que con las firmas, ¿no? Correcto. El acto se cierra, concluye con las firmas. ¿De quién? Del testador, de todos los testigos que han intervenido y del notario, si estaba presente. Vale, todos firman. ¿Y qué cuenta como firma? ¿Solo el nombre? Buena pregunta. El Código de Comercio da una definición útil aquí. Puede ser la expresión del nombre del que firma o también un signo o símbolo que esa persona use habitualmente para identificarse y que sea reconocible como suyo. Ah, o sea, ¿podría ser una rúbrica o un signo personal? Podría ser, sí. Ahora, ¿qué pasa si el testador no sabe firmar? O no puede físicamente por una enfermedad, por ejemplo. Buena cuestión. Pues se tiene que dejar constancia expresa en el documento, explicando el motivo. Podría quizá usar una huella dactilar o un signo si eso le identifica, pero tiene que hacerlo allí mismo, en el acto. Y un aviso importante que da la fuente. Las firmas puestas con sellos o por medios mecánicos no valen para los testamentos. Tiene que ser un acto personalísimo de firmar o marcar.
Entendido. ¿Y los testigos? ¿También tienen que firmar todos? Todos. Si alguno de los testigos no sabe o no puede firmar, otro testigo puede firmar por él. Se llama firmar a ruego. Pero hay que indicarlo claramente en el documento. ¿Quién firma por quién y por qué motivo? Vale, todo muy atado y bien explicado. Queda claro que el proceso es muy pautado. ¿Y los testigos? Aparecen en momentos clave. Tienen que estar, escuchar, firmar. Parece que no puede ser cualquiera, ¿no? ¿Hay requisitos especiales para ser testigo? Para nada vale cualquiera. Hay que elegirlos con muchísimo cuidado, porque si uno solo de los testigos no es hábil, como dice la ley, puede invalidar todo el testamento. Vaya. ¿Y quiénes no son hábiles? Pues el Código Civil tiene una lista bastante larga de inhabilidades para ser testigo en un testamento solemne. A ver, por ejemplo, no pueden serlo los menores de 18 años. Tampoco las personas que estén bajo interdicción por demencia o que en ese momento estén privadas de razón. Lógico. Tampoco los que hayan sido condenados por delitos graves con penas de más de 1 año de prisión o los que estén inhabilitados por sentencia judicial. Ni el empleado o el escribiente del notario que autoriza ese testamento. Ajá. Tampoco los extranjeros que no vivan de forma permanente en Colombia, ni obviamente quienes no entiendan el idioma del testador. Claro, tienen que entender lo que se lee. Exacto. Y luego hay un grupo muy importante. Ciertos parientes cercanos. No pueden ser testigos ni los ascendientes, padres, abuelos, ni descendientes, hijos, nietos, ni hermanos del testador. Tampoco los parientes por afinidad cercanos, como suegros, yernos, nueras o cuñados. Familiares directos fuera. Fuera. Ni el cónyuge o compañero permanente del testador, por supuesto. Tampoco los empleados domésticos del testador o de su cónyuge o incluso del notario. Ni el sacerdote que haya sido el confesor habitual del testador bajo ciertas condiciones. Y como es lógico, tampoco pueden ser testigos las personas que vayan a recibir algo en ese mismo testamento. Los beneficiarios, claro. Ni herederos ni legatarios. El objetivo de toda esta lista tan larga es buscar la máxima imparcialidad posible, evitar cualquier sospecha de que el testigo pueda tener un interés personal o estar influenciado. Entiendo. Mucha precaución. Y además de no tener ninguna de estas inhabilidades, hay 2 requisitos positivos. Se exige que al menos 2 de los testigos vivan en el municipio donde se hace el testamento. Ah, que sean del lugar. Sí, para asegurar cierta vinculación. Y que como mínimo uno de ellos sepa leer y escribir. Vaya, sí que es una lista exigente. Hay que elegir a los testigos con lupa, como decíamos, para no meter la pata. ¿Nos queda alguna situación especial o alguna novedad reciente sobre testamento solemne que sea importante comentar? Pues sí, la fuente destaca un cambio que es muy relevante y además reciente, que afecta a las personas ciegas. ¿Personas ciegas? ¿Había reglas especiales para ellas? Sí. Antes, la ley colombiana tenía un artículo específico, el 1076 del Código Civil, que les ponía requisitos adicionales. Les obligaba a hacer el testamento siempre ante notario, no valía la opción de los 5 testigos, y además exigía una doble lectura del testamento. Una la hacía el notario y otra la hacía uno de los testigos. Doble lectura. ¿Y por qué? Se suponía que era para protegerlas. Esa era la idea teórica, sí. Una formalidad extra para asegurar, supuestamente, que comprendían bien el contenido. Pero, y aquí viene lo importante, la Corte Constitucional, en una sentencia del año 2022, la C-098, analizó este artículo y lo declaró inexequible. Inexequible. ¿Qué significa eso en la práctica? Que ya no se aplica. Exacto. Significa que es contrario a la Constitución y, por lo tanto, ha sido expulsado del ordenamiento jurídico. Ya no está vigente. ¿Y cuál fue el razonamiento de la Corte? Pues consideró que esas exigencias adicionales eran en el fondo discriminatorias. Vulneraban el derecho a la igualdad de las personas ciegas, tratándolas de forma diferente sin una justificación suficiente. Y también afectaban a su derecho a la intimidad y a la autonomía personal. Entiendo. Entonces, ¿cómo queda la situación ahora para una persona ciega que quiera hacer testamento en Colombia? Pues queda mucho mejor, la verdad. Significa que esas barreras adicionales han desaparecido. Ahora mismo, las personas ciegas pueden otorgar testamento exactamente en las mismas condiciones que cualquier otra persona. Ya no están obligadas a ir siempre a un notario si no quieren. Podrían usar la modalidad de 5 testigos si se dan las circunstancias. No se exige esa doble lectura obligatoria.
Pueden usar las herramientas de apoyo que necesiten, como el sistema Braille, lectores de pantalla u otras tecnologías, sin que la ley les imponga formalidades extra o acompañantes forzosos por el simple hecho de ser ciegas. Pues es un avance muy significativo en igualdad y autonomía, ¿no? Sin duda, un reconocimiento de que la capacidad y la voluntad no dependen de la vista y que las formalidades deben ser iguales para todos, adaptándose si acaso con apoyos, pero no con más exigencias. La verdad es que, después de todo esto, queda claro que hacer un testamento válido en Colombia no es cualquier cosa. Implica conocer un montón de detalles. Hemos visto que es esa idea de la voluntad que mira el futuro. ¿Quién puede testar y sobre todo quién no puede? Lo vital que es que esa voluntad sea libre, sin presiones, sin engaños, sin errores graves. Y nos hemos metido a fondo en las formalidades, sobre todo del testamento abierto, que parece el más común. La importancia de los testigos adecuados, el contenido que no puede faltar, esa lectura en voz alta que es crucial, las firmas. Y este cambio reciente para las personas ciegas, que me parece un dato muy, muy relevante y positivo. Totalmente. Si tuviéramos que sacar una idea central de todo lo que hemos repasado, yo diría que es esta. La ley colombiana quiere proteger al máximo la voluntad real de la persona que testa. Eso es lo primordial. Pero, y aquí está la paradoja, para conseguir esa protección de la voluntad, exige un nivel de formalidad, de rigor en los procedimientos que es muy, muy alto. Una formalidad que a veces puede parecer excesiva, quizá. Puede parecerlo, sí, pero cada paso, cada requisito, la capacidad, la voluntad sin vicios, la presencia continua de los testigos idóneos, la lectura, las firmas puestas de cierta manera, todo está pensado para dar seguridad jurídica, para evitar fraudes, para evitar coacciones y para que, cuando la persona ya no esté, no haya dudas sobre lo que realmente quiso. Cumplir estrictamente con la forma, en este ámbito, es la mejor garantía de que el fondo, que es la voluntad, se respete al final. Queda clarísimo. Y bueno, después de analizar todas estas reglas, muchas de ellas pensadas, imagino, para un mundo de papel, de firmas a mano, de presencia física, queda una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Cómo encaja todo esto o cómo debería evolucionar este derecho testamentario ante la realidad digital que vivimos? Pienso en bienes digitales, en criptomonedas, en identidades virtuales, en nuevas formas de expresar deseos online. ¿Serán suficientes estas solemnidades tan físicas? ¿O necesitaremos encontrar nuevas formas de garantizar la autenticidad y la voluntad en el siglo XXI? Es un dilema interesante para el futuro, sin duda. Pues con esa reflexión nos quedamos por hoy. Hasta la próxima exploración.